hacer una viga empotrada y ahora la vamos a hacer de madera, ¿no? O de un material, pues sí, prácticamente como una madera. Lo que les planteo ahí como problema inicial es que tengamos una viga cargada con una carga uniforme hasta 1,85 metros de longitud y que mida en total unos 2,50, unos 2 metros con 50 centímetros. Fíjense, déjame acotar esa. Dice que mide aquí 2,50 hasta el extremo. Si ustedes, por ahí les pido que observen los empotres en la vida real y se van a dar cuenta que no son, ni siquiera llegan a 2,50, algunos son mucho más pequeños. De repente, yo le estoy poniendo esta cantidad de 2,50, pues siendo un poquito arriesgado, buscando una deformación fuerte. Pero 2,50 prácticamente significaría que podrías poner tu colchón afuera del balcón para dormir. Y yo creo que ustedes en sus balcones no son tan grandes. De hecho, un colchón común y corriente tal vez se ande midiendo esos 1,85, 1,90. Entonces está un poquito exagerado, pero pues bueno, ya saben que es un poco para ver un problema académico, ¿no? Entonces, yo lo que sí les pido el día de hoy es de que esta viga nos da, que es parte, pongamos aquí, no lo dibujé, pero te lo platico un poco, es parte de una estructura un poco mayor, un poco más grande, y que de alguna forma tiene en el nodo continuidad. Y esa continuidad le permite considerarla como empotrada. Es decir, no se va a colgar como algo que nada más está simplemente apoyado. Entonces, esa continuidad de la estructura, que por aquí te lo estoy marcando como en algunos cortes, en realidad lo que implica es de que es parte de una estructura mucho más grande y está empotrada. Entonces, si está empotrada, pues resulta que yo también me la podría imaginar un poco más a manera conceptual, como una viga que tiene 3 cargas. Tiene por ahí una carga que ya está ahí en verde y que vale 0,6. Y también voy a considerar otra carga que va a ser el peso propio de la viga, o sea, lo que pesa esa viga de madera. Ese peso propio, si quieres, lo voy a poner en azulito. Y ese peso propio, pues ahorita lo obtenemos. Ahí viene un peso propio. Después resulta que tiene una carga verde, que es la externa, la que viene pues no sé, tal vez que alguien le va a poner ahí un auto encima o le va a poner la carga que sea. Y resulta que también viene una moradita que es una carga puntual. Algo que pese 1,2 toneladas, pues tal vez ahí tienen una concentración de alguna carga superior o lo que sea. Pero bueno, tal vez en nuestras clases normales nosotros veríamos más bien una viga así. Y habría que sacar primero el peso propio de la viga, que es lo que planteamos en azul. Este peso propio, lo voy a poner aquí, W, peso propio, de peso propio, pues lo podemos obtener si nosotros calculamos el área de la sección de la viga, y ahí te la estoy poniendo de 20 por 50. Si yo multiplico 0,20 por 0,5, pues resulta que yo tengo un área transversal igual a 0,1 metros cuadrados. Y resulta que eso, a la hora que vea esa viga de forma pues, en perspectiva, pues resulta que 1 metro de esa viga va a ocupar un volumen igual a 0,1 metro cúbico. Y que, pues, ustedes recuerdan más o menos las vigas, la madera, perdón, la madera flota en el agua. Si flota en el agua muchas maderas, pues eso me habla de que tiene un peso un poco menor a lo que pesa el agua. El agua pesa 1 tonelada cada metro cúbico. Y entonces, algunas maderas puede ser que su peso volumétrico ande en unos 800 kilos por metro cúbico, en 900 kilos por metro cúbico. Hay otras maderas, como el cedro, como el chijol, que son un poco más pesadas y que pesan un poquito más de lo que pesa el agua, es decir, se hunden lentamente. Bueno, pues yo como en este problema no sé exactamente qué tipo de madera es, pues le puedo considerar un peso volumétrico de 1 tonelada por metro cúbico. Entonces, si resulta que mi peso volumétrico es peso entre volumen, pues yo de aquí podría despejar que el peso es igual al volumen por el
peso volumétrico del material, o la densidad. Es un concepto muy, muy parecido, ¿no? Y entonces, si yo multiplico 0.1 metros cúbicos por una tonelada cada metro cúbico, pues resulta que en otra vuelta voy a obtener una carga igual a 0.1 toneladas, pero ahora por metro de viga, ¿no? 0.1 toneladas, y creo que sería bueno no incluirle esa división entre metros, sino aclarárselo al lector, que es por un metro de viga. Y ese valor sí lo puedo sustituir, habíamos quedado con color azulito, ¿no? Entonces, ese valor en color azulito se lo ponemos a nuestra viga empotrada y le vamos a decir aquí que el peso propio es 0.1 toneladas por metro. La carga azulita. Resulta que nuestra carga verde tenía un valor de 0.6. Entonces, pues, si quieres, se la ponemos igual así como carga verde en 0.6. Dice omega 1 igual a 0.6. 0.6 toneladas por metro. Y resulta que en total, pues ya voy a tener desde la base hasta la parte alta, yo aquí tendría un total de 0.7 toneladas por metro. Nada más hasta un lugar, hasta 1.85. Después ya nada más me quedo con el puro peso de la viga, ¿no? Y tengo una carga puntual de 1.2 toneladas por metro. Ahí está. Perdón, prácticamente volví a dibujarlo de arriba, nada más lo único que agregamos fue el peso propio de la viga, ¿no? Bueno, y algo importante, y sobre todo nosotros que no habíamos visto vigas empotradas, es de que recordemos, porque ya lo viste en tu semestre anterior, de que aquí en el punto A, resulta que se van a presentar las tres reacciones. Tienes una reacción hacia arriba que se llama AY, tienes una reacción hacia la derecha que se llama AX, y también tienes una reacción en giro que se llama momento de empotre en A. Momento de empotre en A o momento A, cualquiera de las reacciones es correcta, ¿no? Ahora, esas son mis tres reacciones y yo las puedo encontrar a partir de lo que me enseñaron en estática, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Entonces, fíjate, vamos a ver si lo podemos escribir aquí a un lado. Si yo quisiera calcular mis reacciones, pues resulta que hago primero una sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en Y? No, pues resulta que yo tengo una exacta de 1.2 toneladas por cada metro. Déjame tomar otro grosor. Yo tengo una exacta que vale 1.2 toneladas y luego tengo otra hacia abajo que vale menos 0.6, pero esa va multiplicada por un espacio de 1.85 metros. Y luego tengo otra que vale 0.1 y esa va multiplicada por una distancia de 2.5. Ahí estamos. Resulta que eso nada más lo va a contrarrestar la fuerza AY, y esa fuerza AY es positiva, más AY, y que todo eso tiene que ser igual a 0. Déjame lo selecciono, lo hago un poquito más chiquitín, y nos lo volvemos a llevar para allá. Ahí está. Déjame lo selecciono, perdón, hoy no sé por qué porque no me ajusté al espacio. Ahí está otra vuelta mi expresión. Y ahora te voy a poner igualada a 0 porque yo no quiero que se mueva esa viga. Entonces, como la igualo a 0, resulta que el único término que queda positivo del lado derecho de la ecuación es AY. Y esa AY la voy a igualar, paso menos 1.2 del otro lado como más 1.2 toneladas. Luego tengo un término que vale 0.8 por 1.85, 0.6, perdón, por 1.85, y ahora me da menos 1.11 toneladas. Y mi último término debe de valer menos 0.25.
o sea, 0.1 por 2.5. Y resulta que si yo sumo, ojo, ojo, esos son negativos del lado derecho. Entonces, del otro lado, se van a volver como positivos, ¿no? 1.11 más 1.2 más 0.25, me parece que tengo una AY que vale 2.56. Si me doy cuenta y hago la sumatoria de fuerzas en X, pues resulta que es 0 porque no hay fuerzas horizontales. Y como no hay fuerzas horizontales, pues resulta que ya tengo mi reacción, AX es igual a 0. Y lo único que me está haciendo falta es el momento. Y para ese momento, pues resulta que necesito ver dónde baja cada una de las cargas importantes. Pongamos ese 1.2, yo tendría que hacer una sumatoria de momentos en A igual a 0. ¿Qué momentos tengo? Bueno, pues tengo el que produce la fuerza de 1.2 y ese 1.2 va multiplicado por una distancia de 1.85. 1.85. Ese va a ser un giro horario, entonces le voy a poner aquí que es positivo, ¿no? Después tengo el punto 6 por 1.85 que mide la carga verde, que me da un total de 1.11. Y ese 1.11 lo voy a multiplicar por la mitad de 1.85. Entonces lo voy a expresar así, por 1.85 entre 2. Y eso me da 0.925. Y después resulta que tengo el punto 1 multiplicado por 2.5, o sea, la carga azul. Entonces voy a tener un giro otra vez horario que va a valer 0.25, pero por la mitad de 2.50. Es decir, la mitad de 2.50 me parece que es 1.25. 1.25. Y lo único que me está haciendo falta por considerar es el momento empotre en A, o sea, la reacción. Y esa reacción resulta que así como yo la dibujé, va en sentido antihorario. Entonces le voy a exponer como antihorario, es negativo, menos el momento de empotre en A. Y todo esto lo igualo a 0. ¿Qué me queda? Bueno, pues tengo 1.2 por 1.85, me parece que es más 2.220, bueno, 220, ¿no? Más 1.11 por 0.925 es más 1.02675 y 0.25 por 1.25 me parece que es 0.25. Si no vamos en lo mismo, me dice, ¿no? Y esto va a ser igual al momento de empotre en A del otro lado. Ese momento de empotre en A, si lo mando del otro lado, me va a quedar positivo, momento de empotre en A. Y resulta que mi momento de empotre en A va a valer 2.22 más 1.02675 más 0.25, ¿no? Ah, caray. Ah, caray. Creo que el último resultado no lo escribí bien, ¿verdad? No, es 2.8125. El resultado de MA. Caray. A ver, vamos a ver si nuestra operación va bien. Fíjense. La distribuida está aplicada en 250. Entonces, la distribuida del peso propio, la azul, vale 0.1 por 2.5, ahí me sale el 0.25. Y está aplicado a la mitad de la distancia por 1.25. Mi tercer resultado es 0.3125. Va. El segundo, el de la carga verde, déjenme señalarlo. El de la carga verde resulta que es 1.85 por 0.6, que vale 1.1 por la mitad de 1.85. La mitad de 1.85
sería 0.925, ¿no? Y esa multiplicación me da 1.02675. Y la puntual de color fuchsia es 1.2 por una distancia de 1.85 y eso me da 2.2. Si sumo esos tres valores, resulta que tengo un valor total, no sé si la persona que me lo dijo esté llegando a lo mismo. Tengo un momento de empotre en A que me parece que da 3.559. Sí, Ok, sí, está bien. va. Entonces ya tengo mis tres reacciones. Y esas tres reacciones, lo único malo es de que en el último me excedí un poco. Entonces nada más lo voy a hacer un poquito más pequeño, ¿no? Ahí está. Ahí están mis tres reacciones. Ahora, les voy a pedir que si aquí abajito yo puedo volver a escribir esa viga, pero, déjame decir otra vez, sí, otra vez la voy a volver a escribir. Pero con las cargas, como lo hemos visto ahora con el método de integración, esa viga que todo el mundo se la puede imaginar, la voy a volver a escribir, pero con las cargas por abajo, o sea, una carga así, que va por abajo, que sería la azul. Es más, vamos a dibujarla así con azul. Una que va por abajo en azul, otra que va por abajo que va en verde, y otra, pues si quieren esa sí la podemos poner arribita de nuestra viga en morado, 1.2. Voy a reafirmar nada más un poco lo que es la viga principal. Está mi viga y mi empotre. Y te voy a pedir que esa viga principal la encontremos a partir de dividirla en tres vigas más sencillas. Y entonces, fíjate, voy a dibujar tres vigas más sencillas. La primera va a ser nada más con la carga azul. Luego le voy a sumar otra viga, pero ahora con la carga verde. Y le voy a sumar otra viga, pero ahora con la carga fuchsia. Fíjate, las tres son empotradas. Voy a ponerle con símbolo rojito para que no se nos olvide que estamos haciendo una suma. Y te decía, la primera la voy a considerar toda mi viga con una carga azul debajo de ella. Y esta carga vale menos 0.1 toneladas por metro. Luego una carga verde que está nada más debajo de una parte de la viga y que esa carga vale 0.6 toneladas por metro. Y otra carga, que esa sí la puedo poner por arriba, que vale 1.2 toneladas puntuales, ¿no? Puntuales. Las distancias, para que no se me... porque son necesarias, hay que tomarlas en cuenta. Esta distancia medía 1.85 y esta distancia de aquí también mide 1.85. Y la que me hace falta mide 0.65. En la primera viga, pues resulta que ese sí tengo toda la distancia que medía mi viga original, 2.50. Ahí está. Tengo tres vigas sencillas y con esas tres vigas sencillas puedo obtener los elementos de flecha y de corte y de momento de la viga compleja. Tú me vas a decir que todavía es una viga bastante sencilla para resolverla compleja, ¿no? Pero yo quisiera que hoy lo hiciéramos así, aplicando algo que no sé si lo vieron o no, pero que algún día les subí un video donde yo les llamaba que era el principio de superposición. El principio de superposición me dice que yo puedo sobreponer los efectos de las diferentes cargas sobre la misma viga y que lo puedo sumar. Nada más que para aplicarlo, el rango de esfuerzos al que deben de estar sometidas mis vigas debe de ser pequeño y no me debo de salir de la zona elástica.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando haga mis curvas de esfuerzo de formación, cuando, cuando calcule cómo se va a comportar el acero o cómo se va a comportar el concreto, siempre debe de estar dentro de la primera zona, siempre debe estar dentro de la zona elástica, en las curvas esfuerzo contra deformación unitaria. Y sobre todo que las deformaciones sean pequeñas. Si las deformaciones son pequeñas, sí puedo utilizar esto que les puse por aquí, que es el principio de superposición. Si no lo han checado ahí en el video, bueno, ahí ahora que tengan tiempo, lo checan y se van a dar cuenta que es muy sencillo, ¿no? Y lo vamos haciendo ahorita, ¿no? Ahora, ya tengo 3 vigas, un poco, por decirlo de alguna forma, un poco sencillas. Y estas vigas sencillas me van a permitir calcular la viga compleja. Entonces, algo que yo empezaría por hacer sería dibujar esas líneas características que me permiten graficar la gráfica de cortante y de momentos. Las voy a poner aquí abajito. Ahí viene mi primer línea, mi segunda línea. La segunda línea resulta que, la segunda viga resulta que está dividida en 2 tramos y la tercera también. Ahí está. Entonces, tú recuerdas que la reacción en A siempre me da el cortante. Y en estas vigas que son empotradas, pues con más razón. Entonces, la reacción, lo que tiene que subir la viga para encontrar el equilibrio en estas gráficas de cortante, pues tiene que ser igual al peso de toda la viga. Si yo multiplico 0.1 por 250, pues resulta que voy a llegar a un 0.25. Y ese 0.25 va a estar como reacción en A hacia arriba. Déjame te lo escribo aquí. 0.25 toneladas. Y eso va a ser parte de mi gráfica de cortante. ¿Qué haría mi viga ante esa carga que va hacia abajo? Ante la carga que va hacia abajo, pues va a empezar a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar hasta que alcance un valor de 0 al final de la viga. Al final de la viga no tengo carga porque no hay quien la aguante. El tipo de viga que estamos trabajando el día de hoy es una viga empotrada. ¿Qué quiere decir? Que nada más en uno de los extremos es donde guarda la reacción. Del otro extremo está libre. Entonces al final no puede tener carga. Por eso al final llegó a una carga de 0. En el segundo caso, pues yo multiplico 0.6 por 1.85 y voy a llegar a un valor de 1.11. Y ese valor de 1.11 toneladas es mi reacción A de esa viga un poco más sencilla, la que nada más tiene la carga verde. Y ese valor lo va a empezar a bajar a razón de 0.6 toneladas por cada metro. El primer metro baja 0.6 toneladas y el cacho que le falta para llegar al segundo metro, pues sigue bajando. Y resulta que otra vuelta tengo mi gráfica que llega hasta un valor de 0. ¿Qué pasa después del 0? Si te das cuenta en la de arriba, en esa zona no hay carga. Y si no hay carga, pues no tiene por qué moverse. Entonces va a continuar mi gráfica de cortante en 0 hasta el final. Y la tercera viga resulta que tiene una carga puntual de 1.2. Esa carga puntual de 1.2, pues exactamente es lo que va a valer la reacción. La gráfica de cortante asociada a la viga que te muestro en la parte superior empieza con una reacción A que vale 1.2 y se va a mantener constante. ¿Por qué se va a mantener constante? Ah, pues porque en esta zona de arriba no hay carga. Y como no hay carga, pues no tiene por qué bajar. Se mantiene constante hasta que se encuentra la carga puntualizada. Ya que la encuentra puntualizada, baja de golpe. Y baja desde un valor de 1.2 menos 1.2, llega a un valor de 0. Y ahí tengo mi gráfica de cortante para la tercera viga. Al final, como no hay nada nueva o una carga nueva que tomar en cuenta, pues sigue en 0. Hasta el final. Ahí está. Ya tengo mis 3 gráficas de cortante. Ahora, mi siguiente paso es ir por mis siguientes 3 gráficas de momento. Mis 3 gráficas de momento las voy a dibujar un poquito más abajo. Yo creo que incluso hasta las voy a subir un poquito. Porque si te das cuenta, las gráficas de momento, todas ellas van a empezar en valores negativos. Entonces, voy a aclararle aquí a mi lector que ahí voy a graficar mi gráfica de momento. Ahora, el momento
que cada una de estas vigas requiere para que no se caiga, tiene que oponerse al giro normal por la carga. Y entonces, al oponerse, resulta que me genera esta flecha que te acabo de dibujar en la primera, en la segunda y en la tercera viga. Si te das cuenta, esas tres flechas son en sentido horario o en sentido antihorario. A mí me parece que están en sentido antihorario. Y si están en sentido antihorario, quiere decir que empiezan con un valor negativo. Ese valor negativo, pues lo voy a graficar por acá. Ese valor negativo va a ser igual al área del diagrama de cortante. Entonces, si yo le saco el área al mi diagrama de arriba, a ese que mide 2.5 por 0.25, entre 2, porque es un triángulo, pues voy a empezar en un valor de 0.3125. Y este valor va a empezar a subir porque en la gráfica de arriba me dice, primero subes mucho y luego subes casi nada, ¿no? Entonces, en mi gráfica de momento, primero subo mucho y luego subo casi nada. Es decir, ya tengo una curva y esa curva, nada más para que lo tengamos en cuenta, es una curva de grado 2. En cambio, la de arriba es una, por decirlo de alguna forma, es una recta, pero lo puedo considerar como una curva grado 1. Grado 2 porque es una curva parabólica. Grado 1, la azul, porque es una línea recta. Es más, déjame remarcarla, que es una sola línea recta. Entonces, eso quiere decir que una curva más arriba es una grado 0. Y sí, la grado 0 es una constante. Te lo anotamos si quieres. Aquí, esta es una grado 0 o constante. Ahí está. Grado 0, grado 1, grado 2. Ok, en la de al lado va a aparecer lo mismo, ¿no? Si mi curva predecesora es de grado 1, entonces la curva roja o la curva de momento tiene que ser de grado 2. ¿Cuánto va a valer? Pues 1.11 por una distancia de 1.85 entre 2, porque es un triángulo. Entonces, ahora voy a empezar en un valor un poco más grande al anterior. Ahora voy a empezar en 1.026 2675. Creo que estoy siendo demasiado, le estoy poniendo demasiados dígitos, pero puede ser un 26.8, ¿no? 0.2675, ahí empieza mi gráfica de momento. Y quedamos que es grado 2. Primero subo mucho y al final subo poco. Ok, pues primero subo mucho y al final subo poco. Se acaba el valor del área y llego hasta un valor final de 0. Llego a un valor de 0 porque en la parte de arriba no hay nada que la motive a cambiar ese valor. Entonces, como no hay nada que la motive a cambiar ese valor, pues la última zona de mi gráfica va de 0 a 0. Veo un poco la viga anterior y la viga anterior también llega a 0. Conceptualmente, ¿qué significa eso? Conceptualmente significa, ahorita voy a borrar esta, pero conceptualmente significa que esta viga que está empotrada, pues se va a empezar a deformar de forma tal que haga esto, se va a colgar. Y aquí, ahorita más adelante, vamos a encontrar cuánto se cuelga o cuánto se flexiona. Pero, si te das cuenta, al final no tiene reacción al giro o no tiene reacción a que se deforme angularmente la viga. Aquí al final, como no tiene reacción a ese giro, eso implica que mi valor de momento vale 0. En cambio, al inicio no. Al inicio hay un momento que se opone a que la viga gire y el momento que se opone a que la viga gire tiene valor. Por eso, nuestra gráfica de momento en vigas empotradas empieza con un valor diferente de 0. Si te acuerdas, nuestras vigas isostáticas, que lo dibujo aquí, nuestras vigas que eran isostáticas, estas se colgaban así. No había resistencia en el apoyo al giro, y como no había resistencia en el apoyo al giro, nuestras gráficas de momento subían y bajaban a 0. No teníamos momento inicial. Aquí sí tenemos momento inicial. Aquí tenemos un momento inicial que le llamamos momento de empotrenar.
en este caso, de esas dos primeras vigas que te muestro, pues el primero es menor que el segundo. Ahora, vamos a ver cómo se comporta la viga que nada más tenía una carga puntual. Bueno, pues resulta que esta viga que nada más tenía una carga puntual, la gráfica de cortante es de grado 0. Si la gráfica de cortante, déjame le anoto, es de grado 0, entonces mi gráfica de momentos va a ser de grado 1. Y esa gráfica de momento de grado 1, pues otra vuelta empiezo con un valor negativo, pero si le calculo el área a la de arriba, multiplico 1.2 por 1.85, me va a dar un valor de 2.22. Y entonces mi gráfica va a empezar en un valor de menos 2.22 y va a empezar a subir, pero no en una curva, sino en una función lineal o en una función grado 1. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy diciendo yo es de que mi primer incremento vale lo mismo que el segundo y que el eneavo. Todos los incrementos valen lo mismo. Entonces, los incrementos en mi curva de momentos pues deben de ser igualitos. Cada uno de mis pequeños incrementos o aumentos de valor deben de ser los mismos. Ahí estamos. Y llega hasta un valor final de 0 y acaba en 0. Ahí tengo mis tres gráficas particulares que me van a permitir encontrar los cortantes y los momentos de mi viga difícil, por decirlo de alguna forma. A ver, hasta ahí, hasta ahí. De mis gráficas particulares o sencillas, ¿hasta ahí tienen algún problema? No, profe. Vamos bien, ok. Bueno, fíjense, una preguntota. Nada más porque me quiero poner de ocioso, ¿no? Nada más porque me quiero poner de ocioso. No sé si alguien de ustedes me pudiera decir cuánto vale los valores de cortante y de momento en esta viga inicial a una distancia de 1.85. 1.85. ¿Por qué en 1.85? Porque es la misma distancia que tengo en las otras dos vigas. Entonces habría que saber cuánto vale en ese lugar el cortante y el momento. ¿Cómo le podría hacer? Ah, pues fíjate, a partir de este valor inicial, déjame hacerles un, de 0.25, resulta que mi viga va bajando 0.1 cada metro que avance. Entonces, si ahora yo quiero que avance 1.85, pues yo tendré que multiplicar 1.85 por 0.1 y me va a decir cuánto va a bajar a partir de mi valor inicial de 0.25. Si a 0.25 le quito 0.185, me llega a un valor, aquí lo voy a poner inclusive con gris, de 0.065 en este puntito. Y con ese valor, perdón, y la distancia de abajo, que yo recuerdo que era 0.65, podría encontrar cuánto vale el momento en ese mismo punto. En ese mismo punto, el momento vale 0.065 por 0.65 entre 2 y tiene un valor de 0.021. Ahí vamos. Bueno, ahora, ¿por qué hice eso? Ah, pues para poder sumar los efectos en mi viga principal. Mi viga principal, la que parece a ojo simple, es un poco más compleja. Entonces, en esta viga principal, voy a sumar los efectos de cortante y de momento de las vigas particulares. ¿Qué pasaría si yo sumara este 0.25 más este 1.11 más este 1.2? Bueno, parece que da 2.56. Y esos 2.56 es la suma o el principio de superposición de las tres vigas sencillas en la más compleja. Y entonces empiezo con una reacción en A que vale 2.56. Y a partir de ese valor de 2.56, lo que me queda de forma inmediata es bajar de forma
lineal, porque mi viga compleja hasta ese punto, hasta el siguiente punto, tiene una carga constante. Entonces voy a bajar de forma lineal. Y bajo de forma lineal, y a propósito, lo puedo hacer de varias formas. Puede ser que sume los efectos de cortante en viga 1, en viga 2 y en viga 3. Perdón, en viga 3 sería el valor alto. Entonces, si sumo esos tres valores que acabo de enmarcar o anotar dentro de un círculo, pues yo tendría que sumar 1.2 más 0.65. Y eso me va a llevar a un valor de 1.265. ¿Y después qué va a pasar ahí? Pues que bajo la puntual morada de forma local y bajo la puntual morada de forma local y voy a llegar a un valor de 0.065 porque aquí tengo una diferencia de 1.2 y a partir de ese valor otra vuelta me voy constante porque mi gráfica de arriba es constante y llego al valor final de 0. ¿Por qué tengo que llegar al valor final de 0? Porque mi gráfica de fuerzas cortantes no podría tener un valor distinto de 0 al final. Si fuera distinto de 0, no habría quien la soporte, esa carga. No habría quien la soporte porque al final no tengo apoyo, sino que es una viga que se llama en cantilever, o empotrada, o de canto libre. Ya está. Vamos. Lo mismo lo puedo hacer para mis diagramas de momentos. Resulta que si yo sumo ahora en colorcito rojo, si yo sumo este punto 3125 más este 1.0268 más este 1. Más 2.22. 3.5585. Dice 3.55. 85. 85.8, ¿va? Ok. Dice 3.85. No, 55. 3.55. 55.8, va. Y a partir de ese valor, resulta que si mi gráfica anterior es lineal, pues entonces debo de ir por una cuadrática, ¿no? Primero subo mucho y luego subo poco. Primero subo mucho y luego subo poco. Y voy a llegar a un valor que puede ser que lo obtenga obteniendo el área de aquí, que eso ya lo saben hacer, o puede ser que lo obtenga a través de sumar los efectos en ese punto de las vigas sencillas. Entonces, ¿qué pasaría? Pongamos, si yo sumo este 0 más este 0 más este punto 0.21. Por la suma de esos tres valores me va a llegar a un punto 0.21. Y ese punto 0.21 se lo escribo aquí. Tal vez esté fuera de escala, punto 0.21, pero ahí está mi valor. Y después de ese punto 0.21, en el punto final de las tres vigas, resulta que tengo un 0, que tengo otro 0 y que tengo otro 0. Eso me lleva a que mi viga difícil debe de al final también sumar 0, 0, 0. Y voy hacia allá. 0, 0, 0. Y ahí está mi viga, por decirlo de alguna forma, difícil, con la suma de los efectos particulares. A eso le llamamos principio de superposición. Ahora, ¿cuál es el chiste o el objetivo que quisiera con ustedes? Pues que lo siguiéramos aplicando para encontrar las deformadas. La deformada, bueno, ahí creo que están viendo el panorama completo, ¿no? Si una viga difícil la puedo resolver a partir de vigas sencillas y de sumar sus efectos. Ahora, si eso es cierto, y creo que sí, resulta que la reacción que encontramos ahorita, este momento, debería de ser igual a la reacción que encontramos hace rato. Y me parece que sí es igual, ¿no? Punto 55.9 o punto 55.8 es prácticamente lo mismo. Y de la misma manera, esta reacción de 2.56 en el apoyo A tiene que ser igual a lo que encontramos hace rato, como
la reacción de toda la viga completa. Bueno, entonces, nuestro siguiente paso sería otra vez alargar nuestras líneas de referencia, esas que nos sirven para graficar. Y esas líneas de referencia las vamos a hacer un poco más abajo, un poco más abajo, un poco más abajo, un poco más abajo, un poco más abajo y un poco más abajo. Y también de nuestra viga principal. Bueno, ahora resulta que ahora vamos por nuestros diagramas de pendiente y hacemos memoria de que nuestros diagramas de pendiente tienen que estar relacionados con las gráficas matemáticas anteriores. Entonces, ese diagrama de pendiente que le sigue a que hace rato tenía una línea constante o grado 0, y después tuve una línea de grado 1 y después una línea de grado 2, pues la que sigue va a ser de grado 3. Y esa que sigue, que va a ser de grado 3, pues resulta que va a empezar en un valor de 0. Porque vamos a hacer nuestro concepto, ¿no? Siempre hay que regresar a lo que sabemos. Yo tengo una viga empotrada, y esa viga empotrada, cuando se intente colgar, va a ser esto. Entonces, mi valor inicial de giro va a ser 0, porque de forma inicial el empotre impide que gire, y a medida de que avanza, ese valor va siendo mayor y cada vez va siendo más y más grande. Entonces, eso es algo que debo de tener en cuenta, que mi giro en A es 0 para vigas empotradas como la que estamos viendo, ¿no? Ok. Ahora, resulta que, déjenme borrar esto, nos sirvió de concepto, pero ya vamos a deshacernos de él. Bueno, resulta que mi gráfica anterior era de grado 2, entonces la que sigue tiene que ser de grado 3, pero ¿cómo debe de crecer? Bueno, pues resulta que al inicio, esta gráfica de momentos, al inicio era grande, entonces me va a generar primero incrementos grandes y al final pequeños. Entonces mi gráfica de pendiente va primero a crecer mucho y al final crecer poco, hasta que llegue un valor donde va a seguir creciendo, porque el área de arriba no es nula, sino que va a seguir creciendo todavía un poco más. Y voy a llegar a un giro en B. No sabemos ahorita cuánto vale, pero lo puedo calcular. En la gráfica de al lado se da una historia bastante similar. Empiezo con un valor de 0 y que va a ir creciendo. Si la de arriba era grado 2, esta también va a ser grado 3. Nada más que esta, al final, resulta que va de 0 a 0. Entonces, como va de 0 a 0, mi último tramo de la gráfica de giro o de pendiente va a ser constante, o sea, no se va a mover. Y en la siguiente gráfica dice que es de grado 1, entonces va a bajar en una forma muy parecida a las anteriores, pero va a ser grado 2. Y al final, otra vez, me voy a mantener constante, estoico, sin moverme. Vamos. Ok, ahora vámonos a los valores. Vámonos a los valores. Resulta que la gráfica de acá arriba, si la roja, perdón, si yo la considero desde el inicio hasta el fin, pues tengo una área exoparabólica, y esa área exoparabólica resulta que yo puedo encontrar su área como, si es de grado 2, como 1/3 de A por B, si es de grado 2. Entonces yo podría encontrar el valor máximo de esa gráfica hasta el final, hasta el punto B, si ocupo esa fórmula. Entonces, 1 entre 3 o 1/3 y lo multiplico por 0.3125 y por 2.5, que es el desarrollo total, voy a llegar a un valor de 0.26. Entonces, en este punto, el valor vale 0.2604.
Si tomo en cuenta, en realidad aquí en esta zona se genera igual una curva parabólica, pero no bien definida, sino que podría considerarlo como un triángulo. Entonces, si considero esta zona como un triángulo, pues de una forma muy sencilla yo podría calcular su área, ¿no? Si multiplico 0.65 por 0.021 entre 2. Y eso me va a llevar a casi una cantidad muy pequeña, o sea, 0.2068. Y ese 0.2068 sería el valor que yo tendría en este punto por arriba del anterior, por arriba del que acabamos de calcular. Entonces, me parece que voy a llegar a un valor de 0.2535. Y ahí está. Ahí lo dejamos. ¿Sale? Ahora, mi siguiente gráfica, resulta que tengo una curva de grado 2. Pues resulta que puedo tomar la misma expresión anterior, y también utilizarla aquí. La misma que utilizamos en la anterior. ¿Sale? Nada más que ahora la longitud de desarrollo vale 1.85. Voy a multiplicar 1.85 por 1.0268 y lo voy a multiplicar por 1 entre 3. Ahí está. Llego a un valor de 0.6332. Aquí mi punto vale 0.6332 y vale lo mismo que mi punto final, 0.6332. ¿Por qué vale lo mismo? Porque mi gráfica anterior no tenía crecimiento en esa zona, sino que mi gráfica anterior fue de 0 a 0. Vamos. Y mi siguiente gráfica, resulta que esta es de grado 2. Esta está más fácil, ¿no? Porque encontrar el área de la zona roja, del triángulo rojo, es mucho más fácil, nada más base por altura entre 2. Voy a multiplicar 1.85 por 2.22 entre 2. Me parece que llego a un valor de 2.05. Y aquí se lo escribo. 2.05. 2.053. Y al final vuelvo a tener 2.053. ¿Por qué? Pues porque no creció. Da la misma historia que la anterior, ¿no? En esa zona no crece. Esa gráfica parece como que no es tan fácil de ver, la de pendiente, pero ya estoy llegando a unos valores. Ahora, ¿eso en qué me ayuda? Pues a encontrar mi siguiente gráfica, a encontrar la gráfica de flecha. Y resulta que, otra vuelta, la misma historia. Voy a dibujar aquí una línea, y a partir de esa línea, si mi gráfica de arriba, déjame irme para lo más fácil, ¿no? Si mi gráfica de arriba era grado 2, pues entonces la gráfica de abajo va a ser grado 3. Y donde tenga una grado 0, en la zona de abajo voy a tener una grado 1. 16, grado 1. Ahí está. Ahora, regresemos otra vuelta a mi esquema conceptual. Si tengo una viga así, lo lógico es que se cuelgue. Entonces, mi valor inicial de flecha, mi y en A, es igual a 0. Entonces, debo de partir de un valor de 0. Y a partir de ese valor de 0, con respecto a mi gráfica anterior, primero subo poco, bajo poco, y después bajo mucho. Entonces, eso me voltea la polaridad de la gráfica. Primero bajo poco, y luego bajo mucho. Y después lo único que voy a hacer es de que a partir del valor que conozcan ahí de forma intermedia, me voy a continuar de forma recta. Ahí está. Bueno, ¿cómo le sacaría el área, a esta zona? Bueno, pues resulta que si es parabólica porque es grado 2, pues la podría calcular como 2/3 de A por B. Y esa área ya tengo que de desarrollo tiene un valor de 1.85 y de altura 2.053. Multiplico 2.053 por 1.85 y lo multiplico por 2 entre 3. Y me da un valor de 2.532 y se lo anoto.
Aquí puede llegar a un valor de 2.532. Este valor de 2.532 está en este punto. Ahora, va a seguir bajando, pero para eso necesito el área de esta zona rectangular. Y es mucho más fácil, ¿no? Nomás es base por altura. Si recuerdas, esa base medía 0.65. Y entonces si yo multiplico 0.65 por 2.053, me va a dar 1.33. Y ese 1.33 se lo voy a aumentar al valor que ya tengo. 1.33 más 2.532, resulta que llego a un valor final de 3.8666. 8664. Ahí está. Ahora recuérdate que este valor va sobre EI, ¿no? Ahí está. Ahora ya hicimos nuestra última gráfica, que era la que en apariencia era más sencilla, pero ese mismo concepto lo puedo llevar a mis otras gráficas de deformación. Vámonos a la que sigue a la izquierda, o sea, a la de la carga verde. Aquí tenemos grado 0, grado 1 en azul, grado 2 en rojo o en momento, y grado 3 en pendiente o en giro. Si ahí hay grado 3, mi siguiente curva, ¿de qué grado va a ser? Pues de grado 4, ¿no? Entonces voy a llegar a una curva de grado 4. Y ese grado 4, pues no nos espantemos. Recuerden de los problemas de integrales, ahí sí nos aparecía una x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado. Y el chiste era de que empezaba con x a la cuarta, con un valor muy pequeño, pero x a la cuarta. Acá va a pasar lo mismo. Resulta que mi curva de pendiente primero crece poco y luego crece mucho. Eso me va a hacer que se invierta la polaridad de la curva y que empiece yo en un valor de 0 y primero crezco poco y luego crezco mucho. Y después, a partir de ese valor, voy a crecer de forma lineal con una curva grado 1. Ahora, si te das cuenta, como es nuestra última gráfica, pues ya no importa tanto qué grado es, pero sí me interesa que veas cómo van aumentando los grados. Eso lo veíamos también con integrales, ¿no? Íbamos integrando y cada vez iba subiendo un grado más. Bueno, ahora, una curva de grado 3, una parábola, déjame tomar un color gris, un color gris un poco más fuertecito. Fíjate, esta curva, que está hasta ahora en blanco, esta zona de curva que hasta ahora está en blanco, resulta que tiene es una curva parabólica. Entonces, resulta que si un grado arriba, que era grado 2, yo podía calcularla con esta fórmula y su excedente con 2/3, o sea, déjame dibujarte aquí en gris, el cacho que faltaba, podríamos encontrarlo como 2/3 de A por B, y el cacho en guinda como 1/3 de A por B. Bueno, pues eso mismo, ahora que tengo un grado superior, pues resulta que lo puedo también ocupar, nada más que elevando todo un nivel. Fíjate, ahora que tienes una curva parabólica de grado 3, el área gordita sería área igual, o adentro de la curva, sería igual a 3/4 de A por B, mientras que el área exoparabólica o por afuera de la curva, esta sería 1/4 de A por B. ¿Ok? Entonces, como nosotros ahorita queremos la parte gordita, pues sería utilizar la fórmula de 3/4. Vamos a ponerle aquí una línea, estas son de grado 3, la de acá arriba es de grado 2. ¿Sí? Ahora tenemos una de grado 3, sería 3/4 es un 0.75 por la base que mide 1.85 por la altura que mide 0.6332, y eso nos da un valor de 0.8785. Se lo escribo aquí, 0.8785. Esa es mi área, inclusive vamos a asurarla, ¿no? Esa es mi área gris. 0.8785. Y ahora me hace falta calcular el área morada. Eso está más fácil, nada más es base por altura.
que sería un punto 65 por punto 6332, y me da un valor de punto 41,1. Eso se lo sumo a lo que llevaba, y llego a un valor de 1.29. 1.290. Y otra vuelta, estos van sobre EI. Estos van sobre EI. Pero ya puedo encontrar mi gráfica de flecha. De curvas sencillas, de vigas sencillas. Y hago lo mismo en la última, ¿no? Hago lo mismo en la última. Si recuerdas, en realidad, la gráfica anterior completa, si no, si me olvido de ese punto intermedio, es una curva de grado 3. Entonces podría ser lo mismo, ¿no? Si es de grado 3, sería 3 cuartos. 3 cuartos, 3 cuartos, o sea, 1.75 por 2.5 por 0.2604. Y me va a llevar a un valor, máximo de 0.488 sobre EI. Y resulta que si yo sumo esos valores, hasta mi viga completa, pues podría encontrar cuánto se va a colgar mi viga completa al final. Hasta el final. Y ahí hasta el final, pues resulta que yo tendría que sumar 0.488 de la carga azul. Para que lo veamos. 0.488 de la carga azul, más 0.8785 de la carga verde, más, no es 0.8785, es 1.29. 1.29. Ajá. Pues otra vuelta, 0.488 más 1.29 más 3.866. Me parece que llegamos a un final de 5.64. 5.64 sobre EI. Y otra vuelta, si nuestro viga lo resolvimos en toneladas, pues aquí lo que yo tengo es 5.64 toneladas punto metro cúbico sobre EI. Y resulta que ya tengo la deformación de toda mi viga. Utilizando áreas y el principio de superposición. Inclusive, si quieres, bueno, ahorita me está quedando pendiente esta gráfica, ¿no? Que también habría que nada más sumarla y acumularla. Pregunta, bueno, ¿qué habría que hacer después? Cambiar esta flecha a unidades normales, compatibles, o sea, multiplicarlo por 1000 para pasarlo a kilos y 3 veces por 100 para tener nuestra cantidad en kilos centímetros cúbicos, perdón. Sería algo así como 5.64 por 10 a la 9 kilogramos punto centímetro cúbico. Y habría que dividirlo sobre EI. Bueno, pues recordemos que si es, te lo puse por acá arriba, ¿no? Que si es una sección de madera, pues podría considerarle un módulo de elasticidad de 70 kilos por centímetro cuadrado y podríamos calcular su momento de inercia como BH cúbica entre 12. Si yo ocupo BH cúbica entre 12, pues resulta que voy a tener 20 por 50 al cubo entre 12. Me da algo así como 208,333.3 3.3 centímetros a la cuarta, lo cual me redunda en que mi rigidez EI la multiplico por 70,000 y me parece que da 1.45 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cuadrado. Pregunta, ¿sí lo hice bien o me equivoqué en algo? Sí, también me salió lo mismo, profe. Órale, va.
Ahí estamos. 1.45 por 10 a la 10. Entonces, eso ya lo podemos escribir hasta acá abajo, hasta nuestro final de nuestro problema. Y podemos ponerle que vamos a dividirlo entre 1.45 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cuadrado. Y eso ya nos va a permitir obtener una flecha, una flecha máxima, porque en las vigas empotradas, resulta que la flecha máxima se encuentra al final, ¿no? Aquí, déjame que lo grafico. Aquí va a estar nuestra Ymax. Y si hago esa división, pues resulta que voy a tener 5.64 en 9. 3.38. No, a mí me dio 0.38, ¿no? A ver. Ah, ya, sí, perdón. Sí. 0.38 centímetros. 0.38 centímetros es algo así como 3.8 milímetros. Entonces, 3.8 milímetros, pues es una deformación bastante pequeña, ¿no? Creo que, perdón, cuando nosotros le hacemos así a la calculadora, si están escuchando, creo que tenemos una deformación mayor a eso. 3 milímetros en realidad es una cantidad bien pequeña, ¿no? Pero yo creo que andamos dentro de un rango aceptable. Ya ven que les decía que una buena consideración podría considerar, en general, para considerar flechas, podría ser lo que nos dicen las normas de dividir L entre 480 o entre 240, siendo un poquito más estrictos entre 480. Si yo divido 250 centímetros entre 480, me parece que nuestro valor límite debería de andar como en 0.52 centímetros. Entonces, nos acercamos, pero todavía no le pegamos. Podríamos incluso ser un poco más audaces y experimentar tal vez con una viga un poco menor. Nuestra viga actual mide 50 centímetros de peralte, o de peralte de madera. Podríamos tal vez experimentarlo y ser un poco más audaces y checar si con 40 pasamos o no, o con 45, ¿no? Y ahí nos podríamos ahorrar 5 centímetros de madera, lo cual evidentemente que valdría la pena. Bueno, bueno, nuestra viga actual tiene 50 centímetros. Bueno, entonces, y la flecha que estamos obteniendo es menor que una permisible de 0.52. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, cumple por deformaciones. Cumple por deformaciones, no tiene problemas, aunque la hagamos de madera. ¿Qué me interesaba que vieras el día de hoy? Que una viga difícil, por decirlo de alguna forma, como esta que estoy encerrando, bueno, no es tan difícil, ¿no? Pero es una empotrada. La podemos dividir en vigas más sencillas, y al hacerlas sencillas, pues resulta que encontrar sus áreas se vuelve muy, muy fácil, ¿no? Prácticamente la geometría es tan fácil como base por altura entre 2, base por altura por 1/3, o cosas así. Entonces, por aquellos de que no les gustan las integrales, pues de esta forma, dividiéndola en vigas sencillas, pues resulta que también podemos llegar a la deformación. Era importante que nos metiéramos a esta viga empotrada, y yo creo que la siguiente semana vamos a hacer lo mismo, otra viga empotrada, nada más vamos a cambiarle algo de la perspectiva, para que algún día, dentro de unas 2 semanas, yo creo, podamos resolver una viga doblemente empotrada. Esa viga doblemente empotrada, que haremos tal vez en unas 2 semanas, la puedo yo descomponer en sus fuerzas, y entonces resulta que esa viga, aunque está doblemente empotrada, la podría considerar como la suma de una viga sencilla más una viga que tiene momentos de empotre. Y ahí, bueno, pues ya, ahí ya le estoy diciendo hacia dónde va nuestro tercer parcial, ¿no? Puede ser que lo hagamos así, perdón. Puede ser que lo hagamos así, o puede ser que
que liberemos uno de los extremos, déjame te lo dibujo, puede ser que una viga que está doblemente empotrada la considere como una simplemente empotrada más el efecto que tendría en mi viga un empotre más el efecto que tendría una reacción B. Entonces, si te das cuenta, en estas dos vigas estoy haciendo el efecto de este segundo empotre. Y esa es la esencia que vamos a platicar en unas semanas. Y así como lo hicimos hoy, la podemos dividir, hacer sencillas y sumarlas en una más compleja. Y se puede gracias al principio de la superposición. Y a que sabemos encontrar áreas, ¿no? Vale, vale. Bueno, si todo sale bien, al ratito te la comparto, ¿no? Perfecto.